Pues vamos con la segunda clase y bueno, vamos con ello. Este, vamos a, a comenzar para, dejen nada más chico aquí que luego me marcan de los bancos, sí, sí. Entonces quiero estar revisando todo esto. Y bueno, vamos a continuar donde nos quedamos para seguir avanzando en esta parte. Nos quedamos en la presión de vapor justamente. Y nada más como un primer aviso, chicos y chicas, estos contenidos, aquí se los pregunto en el cuadernillo, luego me escriben muy apurados y apuradas, que son muchas hojas. Bien sencillo, miren aquí, investiga qué es la cristalización fraccionada, qué es la contaminación térmica, quién fue William Henry, dibújenlo, eh, leen un texto, resuelven problemitas sencillos, son algo sencillo, que es la destilación fraccionada, ven aquí unos problemas que vienen de la presión de vapor y demás. Todo es sencillo, muchas cosas las hacemos aquí y vamos, créanme que son poquitas, es como un cuadernillo de trabajo, yo les y recomiendo imprimirlo y trabajarlo, o si tienen alguno de estos tipos formatos como las plumas digitales, pues úsenlos también, y demás para que los vayan viendo, que hay cosas muy interesantes. Eh, entonces, aquí, vamos a ver el diagrama de fase, que es una extensión de la presión de vapor en cuanto a las condiciones de temperatura y demás. ¿Qué es un diagrama de fase? Es una gráfica en la cual se van a resumir las condiciones en la cual las sustancias van a existir como sólidos, líquidos o gases. Aquí hay un lugar que se llama un punto triple, que es la condición de sólido, líquido y gas se mantiene en equilibrio. Es algo muy interesante, la verdad, y aquí les voy a poner un diagrama de fase. Este es un diagrama de fase del agua. Este es el diagrama de fase del agua. Ahora, en el diagrama de fase del agua vamos a encontrar varios puntos o varios lugares que vamos a considerarlos de interés para todo esto. El diagrama de fase, todos los diagramas de fase los vamos a construir de esta manera. Va a ser una gráfica, miren, eje X y eje Y. ¿Lo hice feo? Voy a hacerlo más, permítanme que me están marcando otra vez. Bueno, ¿sí? Grabando, digo, grabando, marcando en sus clases. Qué pena. Bueno, aquí tenemos justamente, eh, para hacer un diagrama de fase es esto, todos los casos. Es eje Y, eje X, una línea que va aquí, una así y otra así. Siempre. Es, en todos los casos, presión contra temperatura y vamos a tener sólido, líquido y gas. Este es un diagrama de fase. Vamos a tener zonas. Las zonas de trabajo van a ser justo las que les estoy marcando. Si una sustancia se queda en ciertas condiciones, yo puedo ubicarla como existe en ese momento. Por eso vamos a tener estas zonas de trabajo sólido, líquido y gas, dependiendo de la presión y la temperatura. Por ejemplo, el agua. Vamos a poner el ejemplo del agua. El agua tiene su propio diagrama de fase y todas las sustancias químicas, sean elementos o compuestos. El agua, el dióxido de carbono, el helio, el flúor, los gases, el amoníaco, todas las sustancias tienen su propio diagrama de fase, que es cómo van a coexistir en cierto momento. Entonces, ¿para qué se utiliza el diagrama de fase? El diagrama de fase se utiliza por múltiples motivos para saber cómo están esas condiciones para poder hacer algunos experimentos, algunas filtraciones y demás. Son para hacer cristalizaciones, purificaciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el diagrama de fase del agua, yo voy a tener, por ejemplo, una condición ambiental. Vamos a poner un ejemplo de que yo tengo agua aquí. Vamos a poner agua en mi contexto real, en estos momentos. La temperatura es aproximadamente de 20 grados Celsius y además de esto, la presión es aproximadamente una atmósfera. Vamos a ponerle no una atmósfera, sino van a ser aproximadamente 0.999 atmósferas, porque estamos más arriba del nivel del mar. Entonces, ahora, vamos a ver, en mi diagrama de fase del agua voy a ubicar la situación que yo tengo.
tengo 20 grados Celsius, que va a ser aquí aproximadamente, y voy a tener 0.99 atmósferas. Esa situación me va a decir que el agua en este momento, en mi contexto actual, se encuentra como agua líquida. ¿No me creen? Pues veamos el agua. Sí, es líquido. Muy bien. Ahí está. El agua en el contexto que estoy se encuentra como líquida. Ahora, si yo quiero a esta presión hacer agua sólida, ¿cómo puedo hacer el agua sólida? ¿Cómo podemos solidificar? Pues simplemente, si yo no voy a mover la presión y solo voy a mover la temperatura, debo de bajar la temperatura hasta este momento, hasta el momento en que tengo 0 grados Celsius. Y si tengo menos, sigue siendo sólida. El agua a menos de 0 grados va a ser agua sólida. Así es como funciona el diagrama de fase. Ahora, ¿qué tal si yo quiero hacer el agua a vapor? Pues lo que tengo que hacer es, a la misma presión, yo tengo que hacer que el agua se transforme en vapor hasta acá, para que vaya hacia allá. Voy a pasar a los 100 grados Celsius. Eso es lo que dice el diagrama de fase. Pero esto es un contexto del de siempre, el contexto de siempre. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo le puedo hacer yo para que un cubito de hielo se transforme en vapor inmediatamente? Algo muy importante, no confundamos, porque luego a veces pensamos que cuando abrimos el refri veo un hielo y veo que se genera vapor, pensamos que a lo mejor está volviendo, que está sublimando, y no, el agua no sublima a las condiciones normales, el agua no pasa de sólido a vapor tan fácilmente, necesita condiciones especiales. Lo que vemos normalmente cuando hacemos eso es que el frío que está alrededor del hielo condensa el agua, porque aquí aunque tengamos un lugar muy seco, hay agua en forma de vapor, se llama, esa agua en forma de vapor se llama humedad relativa. Hay cierta humedad relativa siempre en el ambiente. Para yo hacer que el agua sólida se transforme en vapor, tengo que tener estas condiciones. Tengo que tener una presión muy baja, fíjense, menos de 0.006 atmósferas, menos de 0.006 atmósferas, y yo puedo transformar el agua a vapor a unos, no es a 0 grados, es después de 0 grados, como a unos 5 grados Celsius. Yo puedo transformar el agua a vapor y vamos a tener ese tipo de cambios y análisis en las sustancias. El punto triple es importante. Voy a detener la forma de compartir pantalla porque va a pasar un video que va a ser el punto triple. ¿Qué es el punto triple? El punto triple va a ser el lugar donde vamos a tener estos cambios importantes entre el agua líquida, sólida y vapor en equilibrio. Voy a compartir pantalla otra vez. Y aquí lo tengo. Fíjense muy bien. Aquí tengo este punto, se llama punto triple. Es donde la fase sólida, líquida y vapor se mantienen en equilibrio. ¿Qué significa? No significa que el agua esté como sólido, líquido y vapor al mismo tiempo. Significa que si yo al agua líquida la llevo al punto triple, cualquier cambio mínimo de temperatura va a hacer que el agua se haga vapor o se haga sólida, o se hace sólida y se hace vapor, o así sucesivamente. Va a empezar a cambiar a cualquier lugar con cualquier cambio de temperatura. Vamos a ver aquí un video del punto triple, justamente, del agua, donde vamos a encontrar o vamos a analizar que el agua tiene propiedades interesantes en ese lugar. ¿Qué significa ese punto triple? Significa justamente eso, que puede cambiar. Esta es una línea de vacío. Recordemos que les dije, en las líneas de vacío lo que puede pasar es que puedo succionar el aire si tiene ¿cómo se llama? Si tiene este recipiente de aquí. Si tiene este recipiente de aquí. Si este recipiente aquí tiene aire, tiene
partículas aquí y se conecta a una línea de vacío, se sacan las partículas, el aire normalmente golpea y ejerce presión en las paredes, pero si yo saco las partículas, lo que estoy haciendo es que le estoy quitando partículas de aire, estas ya no están, y al no haber nada aquí, no hay presión sobre el agua, y al no haber presión sobre el agua, esta de tener cuando sea en el recipiente una atmósfera, vamos a bajarla hasta la 0.06 atmósfera. Es un vacío muy grande. Eso significa el vacío. Entonces vamos a ver este video. Justamente es el punto triple. Y vamos a ver cómo esta sustancia que se está succionando y va a llegar a un punto triple. Fíjense, eso, ¿no? De manera inmediata. Y puede sublimar, puede pasar a vapor de manera inmediata y así sucesivamente. Cualquier cambio mínimo hace que esté en otro lugar. Ese es el punto triple, ya pasó a líquido de manera inmediata y ya no pasa a vapor, no se alcanza a ver, pero es el punto triple. Todas las sustancias tienen este lugar, ebulliendo con el simple calor del ambiente, el agua empieza a ebullir, está interesante y se ve el vapor, se ve el vapor, pero que se ve por las cosas. Bueno, vamos a compartir. Y nos quedamos aquí, muy bien. Entonces, esa es la cuestión que vamos a estar viendo aquí con el diagrama de fase. El diagrama de fase que es una gráfica que nos va a mostrar cómo una sustancia coexiste en sólido, líquido y gas y bajo qué condiciones. Vamos a ver otro diagrama de fase, que es el diagrama del dióxido de carbono. El dióxido de carbono normalmente es gas. Vamos a ver este ejemplo. Si este es menos 57 grados, por acá va a ser los 20 grados Celsius. Muy bien. Una atmósfera de presión es más o menos lo que estamos aquí, un poquito menos. Y el dióxido de carbono que nosotros exhalamos o que los coches sacan por el escape a 20 grados centígrados es vapor. ¿Cómo puedo hacer que el dióxido de carbono sea líquido? Como es un gas, pues tendría que ponerle, si quiero que esté a esta temperatura, tendría que ponerle a esta temperatura, permítanme que andan tocando por acá. Una interrupción con ustedes, ahí disculpen. Aquí tenemos justamente esta situación, pues tendría que ponerle mucha presión, aquí son 5.2 atmósferas, tendría que ponerle exceso de presión para hacer el dióxido de carbono líquido. Ahora, no sé si sepan, pero hay un tipo especial de material que se llama el hielo seco. Generalmente se pone en pellets. El hielo seco se le llama así al dióxido de carbono sólido. El dióxido de carbono sólido se utiliza normalmente en extintores y se mete dentro de ellos. Es un polvo o unos pellets que son, un pellet es como la comida de perros o de vacas o no de vacas, no, de pollos, así que se ponen como en churritos. Se ponen churritos, es un hielo muy frío que pasa directamente a gas. Sublima. Y ahora, ese hielo seco se hace en máquinas que te comprimen el dióxido de carbono y demás, pero tiene algo muy importante. Algo muy importante. El hielo seco está a menos 78 grados Celsius y cuando se pone a una atmósfera normal, pasa de sólido a vapor de forma inmediata. Justo por esto, porque nos encontramos en este lugar del diagrama de fase. Generalmente se pone más frío, pero para mantenerlo siempre como sólido, pero empieza a calentarse un poquito más y justamente pasa esto. Aquí el hielo seco se mantiene a una presión muy alta y una temperatura muy baja, pero pasa directamente acá. No se detiene por el líquido, porque para que sea líquido necesita mucha presión. Mucha presión. Y tenemos aquí el punto triple. Así está.
Bueno, es por ello que llegamos al tema siguiente, que es el tema de propiedades coligativas. Las propiedades coligativas, son aquellas propiedades que dependen de la concentración de soluto dentro de la disolución, dentro del solvente. Estas son propiedades normales de las sustancias tienen estas propiedades, así se comportan, son así todo el tiempo, pero vamos a tener algunos cambios dependiendo de su concentración. Todas las sustancias químicas tienen un diagrama de fase, se comportan de cierta manera, etcétera, etcétera. Su propiedad es algo con lo que nacieron y demás. Pero las propiedades coligativas van a tener características importantes. Una de ellas es la llamada descenso o disminución de la presión de vapor. ¿Qué es la presión de vapor? Ya vimos. La presión de vapor es aquella presión que que se ejerce sobre una sustancia para hacer que se transforme de líquido a gas. Es la presión de vapor, la presión que necesito, la presión límite para hacer de líquido a gas o de gas a líquido, que es una presión límite, ¿no? Ya vimos que pues sobre un vasito de agua pues ejerce una presión atmosférica y cuando el agua ebulle pues normalmente abate la presión de vapor y se escapa. Aquí tenemos a las moléculas de agua escapando. A ver, no sé si se vea bien porque luego a veces a mí se ve bien, pero con la transmisión en vivo no se ve bien. A lo mejor, a ver, ya. A ver, se supone que ya se debe ver mucho mejor. Están escapando, escapan las moléculas de agua en la superficie. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo, ahora sí vamos a ver justamente esto, vamos a ver la combinación del tema de disoluciones con la combinación del tema de las propiedades de las sustancias, que es en este caso, por eso es importante ver estas propiedades, porque vamos a ver que una disolución cambia una sustancia por completo. Una de ellas es la presión de vapor. Resulta, aquí podemos ver las bolitas de color azul. Las bolitas de color azul que tenemos aquí dibujadas son bolitas que van a ser de sodio positivo. Y las bolitas de color verde van a ser aquellas que van a ser cloruro o cloro negativo. Las bolitas de color verde, que son más grandes, ¿no? Resulta que con el agua generan, pues ya lo vimos, un enlace intermolecular, en este caso con el agua, de fuerza de Van der Waals, delta positivo, delta negativo, delta positivo, y de puente de hidrógeno con esta, que va a ser con el hidrógeno. Ahora, este tipo de interacción que tiene un soluto dentro de un solvente, que en este caso fuerza de Van der Waals y puente de hidrógeno, genera atracción entre las sustancias y esa atracción provoca que haya si había 1000 partículas de agua aquí, si había 1000 partículas de agua aquí, por el hecho de que ahora tengo esta sustancia, ahora no hay 1000, ahora hay 900, por poner un ejemplo. Entonces en la superficie hay menos partículas de agua. Entonces, hay menos partículas de agua que pueden volatilizarse. Ahí está, una situación importante. Otra, que haya atracción entre la sustancia sólida provoca que ahora las partículas de agua se volatilicen menos porque las están deteniendo. Al detenerlas provoca que la presión de vapor disminuya. ¿Y eso cómo se puede ver o saber? Normalmente en un recipiente cerrado, por ejemplo, una botella, ustedes tienen una botella y la cierran, ustedes tienen una botella y la cierran, va a generar un equilibrio entre el vapor y entre el líquido. ¿A qué me refiero con esto? Es lo que provoca los aromas de, por ejemplo, un yogurt, es lo que provoca los aromas de algunas cosas que están en recipientes cerradas y a pesar de ser, pues sustancias, como tal, que están muy densas, generan vapores dentro de su mismo recipiente. Ese equilibrio lo vamos a conocer como presión de vapor. El agua también genera una presión de vapor. Si ustedes tienen agua en un recipiente cerrado, pues vean esta situación. Si ustedes tienen agua en un recipiente cerrado, y hace frío, lo meten al refri, se empieza a ver cómo
a pesar de que estén seguros que está seco en la superficie, arriba del agua, si lo meten al refri, van a empezar a ver que el agua se empieza a condensar y hace gotitas. Es porque la temperatura hace que el agua se pegue a la superficie. Y eso que el agua siempre estuvo abajo, a lo mejor nunca estuvo arriba, pero genera un equilibrio. Si yo a esta sustancia, a el agua, le pongo sal, NaCl, esta cantidad de gotitas en la superficie cuando lo mete al refri disminuiría porque habría menos capacidad del agua por volatilizarse. Pero eso es algo relativo porque esa disminución en realidad se mide por la presión que ejerce el vapor de agua que se volatiliza. Hay una disminución de la presión de vapor. Esa disminución de la presión de vapor se puede calcular con algo que se llama la ley de Raoult. La ley de Raoult se calcula de esta manera. Cuando yo tengo una sustancia dentro de otra, voy a generar un cambio en el diagrama de fase. Vamos a poner el ejemplo del agua. El agua tiene un diagrama de fase de esta manera. Este es el agua y su diagrama de fase va a ser este que voy a dibujar. Es 1, 2, 3. Así siempre vamos a tener diagramas de fase. En este diagrama de fase vamos a tener aquí este análisis, este sólido, líquido y gas. Muy bien, ahí está mi diagrama de fase. Y las variables a analizar es presión contra temperatura. Este es el diagrama de fase del agua. Ahora voy a poner el diagrama de fase del agua más un soluto. O sea, voy a poner una mezcla. Esta es una mezcla, una disolución. Una disolución provoca un cambio en el diagrama de fase. Un cambio en el diagrama de fase. Y este cambio es el siguiente. Es el siguiente. El diagrama de fase se mantiene igual acá, pero de aquí para acá cambia. Como si simplemente lo hubieran bajado. Ah, no me veo ya porque me quité poquito. Ahí está. El diagrama de fase cambia como si se hubiera nada más vuelto hacia un lado. Básicamente es la misma distancia de aquí para acá en todos lados y de aquí para acá. El diagrama de fase cambia. Ahora, el agua va a sufrir tres cambios importantes. Tres cambios importantes. Una, si el agua, vamos a poner a una presión estándar, si el agua a una atmósfera de presión, si el agua a una atmósfera de presión si el agua a una atmósfera de presión pasaba de líquido a gas, ¿a qué temperatura? A 100 grados Celsius. Ahora, cuando tengo agua con sal, ahora va a cambiar de líquido a gas, no sé, por ejemplo, a 101 grados Celsius. Aumentó, o a 105. Si el agua congelaba, porque aquí es el paso de líquido a gas o de gas a líquido, de aquí para acá o de acá para acá. ¿Se evaporaba o se condensaba? Si el agua se congelaba a, si el agua se congelaba a 0 grados Celsius, ahora se va a congelar a menos 5 grados Celsius. ¿Ven? Y si el agua se evaporaba a una atmósfera de presión, pasaba de líquido a gas. Si pasaba el agua de líquido a gas a una atmósfera de presión, a 100 grados Celsius, a 100 grados Celsius ahora va a hacerse o a cambiarse a 0.8 atmósferas. Aquí tenemos tres pasos importantes que van a ser tres fenómenos que van a ocurrir importantes, que es el uno, es disminución de la presión de vapor. El siguiente es aumento en el punto de ebullición. Y el otro es disminución del punto de congelación.
cuando el agua tiene una disolución, vamos a tener esos tres puntos importantes. Aumento del punto de ebullición, disminución del punto de congelación y disminución de la presión de vapor. Son los tres fenómenos más importantes que vamos a tener para el agua en todos los momentos. Y van a tener cada uno sus propias ecuaciones que van a determinar todo esto. Esas son las propiedades coligativas y la última es cambio en la presión osmótica, que esa no la podemos definir con el diagrama de fase, pero aquí lo tenemos justamente en análisis con todos los demás. Entonces, vamos a ver el primero de ellos, que es la ley de Raoult. La ley de Raoult, ¿cuál va a ser? Va a ser justamente esta, la disminución de la presión de vapor. La disminución de la presión de vapor justamente va a ser esto, va a ser esta parte que va hacia abajo. Es la presión, yo generalmente le pongo así, presión final, así lo saqué del libro, es igual a la fracción molar de solvente por la presión inicial. Así es como la vamos a definir un poquito más, diferente como viene en el libro, para analizarlo. El aumento del punto de ebullición justamente se va a deber a algunos puntos que vamos a analizar para hacer algunos problemitas que voy a pasarme de este lado. Entonces déjenme, pongo los problemas, permítanme un poquito para empezar. Déjenme, voy compartiendo acá. A ver, déjenme, los pongo aquí. Aquí están las propiedades coligativas, permítanme un poquito. Y déjenme les paso este problema para resolverlo, que es de las propiedades coligativas. De aquí nada más tenemos un problema de la ley de Henry. Para la solubilidad es muy sencillo. De un lado calculo la K, C igual a K por P. Para un caso despejo K y para el otro lo sustituyo en la ecuación. Vamos a ver que tiene que ver con la presión de vapor y voy a resolverlo. No es muy complicado. Vamos a ver si aquí puedo rayar. Sí, muy bien. Dice, se prepara una disolución disolviendo 396 gramos de sacarosa en 624 gramos de agua. ¿Cuál es la presión de vapor de esta disolución a 30 grados centígrados y la presión de vapor del agua es 31.8 milímetros de mercurio a 30 grados centígrados? Vamos a ver lo siguiente, de lo que les dije es, presión final es igual a presión inicial por la fracción molar, en este caso del solvente, que es el agua. Es muy sencillo. Vamos a ver. Tenemos aquí esta parte que dice la presión vapor del agua. Esta es la presión inicial. Entonces, esta es 31.8 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión de vapor? La presión final. Esta no la conocemos. La temperatura es fija, es a una sola presión. Y yo tengo que sacar X del agua, es la fracción molar del agua. La fracción molar del agua es igual a moles del agua entre moles del agua más moles de sacarosa. Pues bien sencillo, lo único que tengo que hacer es moles del agua. Esto que tengo acá es esto. Entonces la presión final, voy a borrarlo, la presión final es igual a 31.8 milímetros de mercurio por moles del agua entre moles del agua más moles de sacarosa. Ahí está. Y la presión final es igual a, aquí me faltó 31.8 milímetros de mercurio. Ahora, los moles del agua es igual a, necesito sacar el peso molecular del agua
es 16 más 2, 18 gramos por mol. Y también voy a necesitar el peso molecular de la sacarosa, que va a ser C12H22O11. Entonces, recordemos que el, el carbono pesa 12, el oxígeno 16 y el hidrógeno 1. Entonces, con mi calculadora y voy a hacer mis ecuación, es 12 del carbono por 12 que son, más, abro paréntesis, 16 del oxígeno por 11 que son, más 22 del hidrógeno, son 342 gramos por mol. Aquí está, 342 gramos por mol. Entonces, moles del agua, más bien gramos del agua va a ser igual a 624 gramos de agua entre 18 gramos por mol. Bueno, gramos por mol. 624 entre 18, 34.67. 34.67 mol. Moles de sacarosa es igual a 396 gramos, perdón, gramos, 396 gramos por el factor, que sería 342 gramos, es un mol. 396 entre 342, 1.16, 1.16 moles. Entonces, pues nada más hago esta operación y ya. 31.8 por milímetros de mercurio, perdón. Todo queda en milímetros de mercurio por 34.67 entre 34.67 más 1.16. Y ya. Así se hace este problema. Lo vamos a dejar así. Ustedes ponen la respuesta para que veamos cómo es que tengo que resolverlo. No es muy complejo, está relativamente sencillo y eso sería la disminución de la presión de vapor. Me voy a quedar con la parte conceptual, un poquito con esta parte de ustedes. No es necesario que lo explique tanto con este problema, el problema número 3, que va a ser la propiedad coligativa que vamos a ver, que es a detalle, porque me interesa llegar a la ósmosis, la siguiente sesión, para acabar justamente con esto. Básicamente, llegamos a eso y pues termina el semestre. Muchas gracias. Nos vemos en la última clase. Hasta luego.